Para eso activamos al especialista en correos automatizados. Creamos una secuencia completa que educa primero y vende después. Cada correo tiene un objetivo claro, un asunto pensado para abrirse y una estructura optimizada para convertir. No es improvisación, son principios de email marketing aplicados de forma sistemática. Cuando los usuarios empiezan a usar la herramienta, entra el siguiente especialista, el de activación. Definimos el momento exacto en el que el usuario entiende el valor del producto. Reducimos todo el proceso a 3 acciones simples para evitar fricción. Y si alguien se atasca, el sistema reacciona automáticamente con ayuda contextual y contacto directo. Pero todo esto son hipótesis, y por eso activamos al analista de experimentos. Creamos un plan de pruebas de 3 meses para validar que funciona mejor. Titulares con cifras frente a titulares genéricos. Precio mensual frente anual. Cambios en ventanas y correos. Cada test tiene una hipótesis clara y una métrica definida. Nada se deja al azar. Y ahora sí, llegamos al último especialista, el diseñador web. Le damos acceso a todo lo que hemos creado antes y le pedimos que lo integre en una sola página funcional. El resultado es una página de ventas completa, con mensaje claro, calculadora interactiva, testimonios, estrategia de captación y estructura optimizada para convertir. Lo más importante de todo esto no es la página web, es el método. Hoy no hemos usado la inteligencia artificial para pedir respuestas, sino para coordinar especialistas, roles claros, tareas concretas y resultados repetibles. Y aunque hoy lo hemos aplicado a marketing, este sistema sirve para cualquier cosa que repitas en tu trabajo. Si quieres aprender a crear tus propias habilidades personalizadas y llevar este sistema al siguiente nivel, tienes otro vídeo en el canal donde lo explico paso a paso. Suscríbete a Nodo-C SV y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí entra en juego el segundo especialista, el redactor publicitario. Sin explicarle cómo escribir, solo le decimos que necesitamos en una página principal completa, con un titular fuerte, secciones de beneficios claras, precios y llamadas a la acción. Automáticamente activa la habilidad correcta y empieza a escribir como lo haría un copywriter profesional. El resultado no es texto genérico. El titular ataca directamente el problema principal del cliente. Cada sección conecta un beneficio con un dolor específico. Incluso crea botones de acción pensados para cada momento de la página. Algo que normalmente llevaría horas, aquí lo tienes en minutos, pero ningún primer borrador es perfecto. Y aquí está la diferencia entre contenido normal y contenido que vende. Activamos al tercer especialista, el editor. Le pedimos que revise los textos con criterios claros, usar números concretos, eliminar frases vacías, reforzar el problema y mantener siempre una acción clara. El cambio es brutal. Donde antes había frases genéricas, ahora hay cifras reales que hacen que el cerebro sienta una pérdida concreta. Psicología de ventas aplicada automáticamente. Ahora tenemos textos sólidos, pero una página con buenos textos, sin estrategia, es como un coche sin motor. Por eso activamos al cuarto especialista, el experto en conversión. Analiza la página como lo haría un consultor senior en orden de secciones, puntos donde el usuario se va, donde añadir testimonios, cómo crear urgencia sin parecer agresivo. Cada recomendación tiene una justificación psicológica detrás. No son consejos al azar, pero no todos los visitantes van a comprar en la primera visita. Y aquí es donde entra el siguiente nivel. Activamos al especialista en captación con ventanas estratégicas. Creamos diferentes mensajes según el comportamiento del usuario, cuando intenta irse, cuando ha leído la mitad o cuando lleva cierto tiempo en la página. Cada ventana tiene un objetivo distinto y reglas claras para no molestar. Esto marca la diferencia entre una estrategia profesional y una que espanta usuarios. Entre todas esas ventanas aparece una idea clave, una calculadora. Y aquí
Entra el siguiente especialista. Creamos una herramienta gratuita que le muestra al usuario cuánto dinero pierde cada mes. Definimos la fórmula, los textos, cómo capturar el correo, cómo posicionarla en Google y cómo hacer que se comparta sola en redes. En ese momento, ya no estamos vendiendo, estamos demostrando valor. Y eso cambia completamente la percepción del producto. Pero un lead sin seguimiento es un lead perdido. ¿Cuánto pagarías por tener a 10 especialistas trabajando para ti exactamente cuando los necesitas? Sin reuniones, sin correos eternos y sin facturas a final de mes. Probablemente pensarías que es imposible o carísimo. Pero quédate conmigo, porque en este vídeo vas a ver cómo montar un equipo completo de marketing, totalmente funcional, sin pagar nada y usando inteligencia artificial de una forma que casi nadie está usando todavía. Y no es teoría. Lo vamos a construir paso a paso, desde cero. Hoy, en Nodos S5, no solo vamos a crear una campaña de marketing, vamos a crear una página de ventas real, con textos que venden, una calculadora interactiva, una estrategia para captar clientes interesados, una secuencia de correos automatizada y un sistema para comprobar que funciona mejor y que no. Y lo más importante, vas a entender el método para replicar exactamente este proceso en cualquier proyecto que tengas. Da igual si es marketing, desarrollo, diseño o finanzas. Antes de seguir, si este tipo de contenido te ayuda a trabajar mejor con inteligencia artificial y a ganar tiempo, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no hablamos de trucos sueltos. Hablamos de sistemas completos que puedes reutilizar una y otra vez. Todo esto lo vamos a hacer con una herramienta gratuita de Google llamada Antigravity, usando modelos avanzados como Gemini y Cloudopus. Pero no te preocupes por la parte técnica. Lo importante no es la herramienta, sino cómo la usamos. En lugar de pedirle cosas a la IA como si fuera un chatbot, vamos a trabajar con especialistas. Cada paso activa a un experto distinto, con una tarea clara y un objetivo concreto. Vamos a seguir un proceso de 10 pasos, 10 especialistas. Al final de este proceso tendrás una página web optimizada para vender y, más importante aún, una forma completamente diferente de trabajar con inteligencia artificial. El primer gran error que comete casi todo el mundo al crear una página de ventas es empezar a escribir sin contexto. Se sientan delante del ordenador y empiezan a hablar de su producto sin saber exactamente a quién le hablan, qué problema duele de verdad y qué palabras usa su cliente ideal. Aquí es donde entra nuestro primer especialista. Le damos solo la información básica del producto. ¿Cuánto cuesta? ¿Contra quién compite? ¿A quién va dirigido? ¿Y qué problema principal resuelve? No más. Y con eso, la IA no solo crea una descripción del producto, sino que genera perfiles detallados de clientes. Analiza la competencia, detecta la emoción central de la compra, identifica objeciones y define el lenguaje exacto que debemos usar. Ese documento se convierte en la base de todo lo que viene después. Y aquí ocurre algo importante. Tener contexto no vende. El contexto solo prepara el terreno. Ahora necesitamos convertir toda esa información en palabras que realmente convenzan. Aquí entra en juego el segundo especialista, el redactor publicitario. Sin explicarle cómo escribir, solo le decimos que necesitamos en una página principal completa, con un titular fuerte, secciones de beneficios claras, precios y llamadas a la acción. Automáticamente activa la habilidad correcta y empieza a escribir como lo haría un copywriter profesional. El resultado no es texto genérico. El titular ataca directamente el problema principal del cliente. Cada sección conecta un beneficio con un dolor específico. Incluso crea botones de acción pensados para cada momento de la página. Algo que normalmente llevaría horas, aquí lo tienes en minutos, pero ningún primer borrador es perfecto. Y aquí está la diferencia entre contenido normal y contenido que vende. Activamos al tercer especialista, el editor. Le pedimos
que revise los textos con criterios claros, usar números concretos, eliminar frases vacías, reforzar el problema y mantener siempre una acción clara. El cambio es brutal. Donde antes había frases genéricas, ahora hay cifras reales que hacen que el cerebro sienta una pérdida concreta. Psicología de ventas aplicada automáticamente. Ahora tenemos textos sólidos, pero una página con buenos textos, sin estrategia, es como un coche sin motor. Por eso activamos al cuarto especialista, el experto en conversión. Analiza la página como lo haría un consultor senior en orden de secciones, puntos donde el usuario se va, donde añadir testimonios, cómo crear urgencia sin parecer agresivo. Cada recomendación tiene una justificación psicológica detrás. No son consejos al azar, pero no todos los visitantes van a comprar en la primera visita. Y aquí es donde entra el siguiente nivel. Activamos al especialista en captación con ventanas estratégicas. Creamos diferentes mensajes según el comportamiento del usuario, cuando intenta irse, cuando ha leído la mitad o cuando lleva cierto tiempo en la página. Cada ventana tiene un objetivo distinto y reglas claras para no molestar. Esto marca la diferencia entre una estrategia profesional y una que espanta usuarios. Entre todas esas ventanas aparece una idea clave, una calculadora. Y aquí entra el siguiente especialista. Creamos una herramienta gratuita que le muestra al usuario cuánto dinero pierde cada mes. Definimos la fórmula, los textos, cómo capturar el correo, cómo posicionarla en Google y cómo hacer que se comparta sola en redes. En ese momento, ya no estamos vendiendo, estamos demostrando valor. Y eso cambia completamente la percepción del producto. Pero un lead sin seguimiento es un lead perdido. Para eso activamos al especialista en correos automatizados. Creamos una secuencia completa que educa primero y vende después. Cada correo tiene un objetivo claro, un asunto pensado para abrirse y una estructura optimizada para convertir. No es improvisación, son principios de email marketing aplicados de forma sistemática. Cuando los usuarios empiezan a usar la herramienta, entra el siguiente especialista, el de activación. Definimos el momento exacto en el que el usuario entiende el valor del producto. Reducimos todo el proceso a 3 acciones simples para evitar fricción. Y si alguien se atasca, el sistema reacciona automáticamente con ayuda contextual y contacto directo. Pero todo esto son hipótesis, y por eso activamos al analista de experimentos. Creamos un plan de pruebas de 3 meses para validar que funciona mejor. Titulares con cifras frente a titulares genéricos. Precio mensual frente anual. Cambios en ventanas y correos. Cada test tiene una hipótesis clara y una métrica definida. Nada se deja al azar. Y ahora sí, llegamos al último especialista, el diseñador web. Le damos acceso a todo lo que hemos creado antes y le pedimos que lo integre en una sola página funcional. El resultado es una página de ventas completa, con mensaje claro, calculadora interactiva, testimonios, estrategia de captación y estructura optimizada para convertir. Lo más importante de todo esto no es la página web, es el método. Hoy no hemos usado la inteligencia artificial para pedir respuestas, sino para coordinar especialistas, roles claros, tareas concretas y resultados repetibles. Y aunque hoy lo hemos aplicado a marketing, este sistema sirve para cualquier cosa que repitas en tu trabajo. Si quieres aprender a crear tus propias habilidades personalizadas y llevar este sistema al siguiente nivel, tienes otro vídeo en el canal donde lo explico paso a paso. Suscríbete a Nodo C SV y nos vemos en el próximo vídeo.